La parte que más disfruto es cuando trazo los bocetos, porque ya cuando los finalizo ya estoy haciendo algo mecánico. Ya es un proceso que sí puede seguirlo más fácil, pero el hecho de crear las cosas es como jugar un poco a ser Dios. Esa parte es la que me gusta más. Hola, yo soy Raúl Urias y soy un ilustrador de 28 años de Chihuahua, Chihuahua. Y resido aquí en la Ciudad de México desde hace 4 años. Me dedico básicamente a ser ilustrador comercial. Como todos los que ilustramos profesionalmente, creo que cuando somos pequeños tenemos inquietudes diferentes a las de los demás niños. En mi caso, mi sueño era ser dibujante de cómic. Me empecé a juntar con un grupo de amigos que se dedicaban al cómic y uno de ellos era colorista de Marvel y me empecé a juntar con él. Y eso me llevó como a perfilarme para dedicarme a esto como carrera. Mis padres tienen la culpa de esto. Me educaron que si quieres hacer algo bien hay que dedicarle tiempo y pasión a las cosas. Y como que desde niño me llegó una idea de, ok, voy a dedicar a algo que me guste. O sea, no quiero dedicarme a algo que no me apasione. Y empecé a dibujar. Eso fue lo que me salió. Me metí a la carrera de diseño gráfico, pero solo para tener una carrera y dedicarme al cómic. No me gustaba cuando veía ilustración porque yo pensaba que estaban mal dibujados. Yo me iba como con la estética del cómic y yo juzgaba bajo eso. Después en la carrera empecé como a tener más conocimientos y de pronto cuando acabé la carrera como que mi mente cambió y me enfoqué a hacer mis cosas, más que querer trabajar para una compañía como Marvel o algo así. Pues yo me considero una persona que resuelve problemas gráficos, que de algún modo yo soy la mano a veces de quien tiene la idea y no la puede ejecutar. En la ilustración hay varias ramas, muchísimas ramas, pero creo que así lo describiría. Pues somos gente que resuelve problemas por dinero. Somos mercenarios. Yo creo que obviamente hay un mercado, porque conozco muchos ilustradores que viven en el mercado mexicano, y sí hay una falta de educación que no respetan tanto la labor, ¿no? O piensan que te haces un favor. Obviamente el budget no es el mejor, obviamente los tiempos de pago son 4 meses, pero yo creo que sí es culpa de los clientes, pero es más culpa del ilustrador, yo creo, porque no nos preocupamos por educar al cliente. Pues mi siguiente paso, y creo que estoy trabajando en eso, es posicionarte tu persona y tu nombre en un mercado global, que es lo que me interesa. Que tu trabajo se consolide en un nivel de que cualquier persona lo pueda reconocer y eso traiga pues, a las grandes compañías para hacer proyectos que en realidad te gusten. Y en lo personal, yo trato de que la gente que yo conozco, amigos, de tratar de comunicarles que sí, vivimos en México y hacemos cosas para el país, pero también hay otras posibilidades de chamba. O sea, no me refiero a que yo ayudo a mi colega a que entienda también un poco más el mercado global, que al final de cuentas pues no estamos en un mundo de fronteras ya, de chambas, vivimos en un mundo global y como ahorita puedo estar trabajando para la India, mañana voy a trabajar para el Cairo y digo, en lo personal no me gusta tener ese limitante de México, pero sí trato de ayudar a que la gente cambie su mentalidad.